y donde solo una noche puede cambiar para siempre la historia de WWE. A lo largo de los años hemos visto momentos que hicieron vibrar a millones de fans, pero además de eso, también hubieron noches que marcaron un antes y un después, tanto para la empresa, para los luchadores, para los fanáticos, pero sobre todo para la industria. En este video vamos a hacer un viaje en el tiempo, repasando los momentos más importantes que cambiaron la historia de WWE para siempre. Aquellos momentos que marcaron un antes y un después. ¿Qué es lo que, mi gente? Yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club, 7 momentos que cambiaron la historia de WWE para siempre. Disclaimer. Gente, en este video vamos a ver momentos que cambiaron para siempre la industria, ya sea por su impacto mediático, cultural o simplemente lo que significó para la empresa en ese entonces, ya sea un cambio de era o la culminación de algo importante. Habiendo explicado esto, corre video. WrestleMania 1. El 31 de marzo de 1985, WWE apostó todo lo que tenía en una sola noche, WrestleMania 1. Pero si había un momento que definiría el éxito o el fracaso de este evento, era el evento estelar. Teníamos a Hulk Hogan acompañado de Mr. T, enfrentando a Paul Orndorff y a Roddy Piper. Amigo, acá no se trataba solo de una lucha, se trataba de poner a WWE en el mapa mundial. Hogan ya era la cara de la empresa, pero meter a una estrella de Hollywood como Mr. T en la pelea era la jugada más arriesgada que Vince McMahon había hecho en su vida. Y como si fuera poco, también teníamos la presencia de Muhammad Ali como árbitro especial. Amigo, fuera del ring le daba todavía más hype al combate. Era un crossover que mezclaba lucha libre, cine y boxeo, todo en una sola noche. La gente estaba loca con la Hulkamania, pero si el combate salía mal, todo se iba al carajo. Pero no fue así, por algo estamos acá. El Madison Square Garden explotó desde que sonó la campana. Amigo, era un ambiente que parecía sacado de una película. Hogan hizo lo que mejor sabía hacer, levantar al público y transmitirte ese sentimiento de superestrella. Mientras que por otro lado, Roddy Piper se lucía, y ni qué te digo lo de Mr. T, o sea, con cero experiencia en el ring, pero cómo se la rebancó. El desarrollo del combate fue normal, y ni qué decir del final, que fue algo confuso, pero ajá, los fans de ese entonces lo redisfrutaban. Entonces se estaban partiendo la madre entre todos, y fíjate que Jimmy Snuka aprovechó para ayudar a Hogan, dejando la mesa servida para que el Holster solamente aprovechara y cubra a Orndorff. Este combate cambió para siempre la WWE, porque demostró que el wrestling podía mezclarse con el espectáculo, con las celebridades y con la cultura pop. Y amigo, si esa noche fallaba, probablemente WWE no existiría como la conocemos hoy. Es más, te apuesto que ninguno de nosotros la estaría viendo ahora mismo. Y desde ese momento, WrestleMania dejó de ser solo un evento para convertirse en el show más grande de todo. Este fue el primer momento que cambió WWE para siempre. WrestleMania 3. Si WrestleMania 1 puso a WWE en el mapa, WrestleMania 3 fue la noche donde la empresa se convirtió en una religión para los fans. Estamos hablando del 29 de marzo de 1987, con más de 93,000 almas, amigo. Todo el mundo gritando como loco y desenfrenado. Hasta ese momento, nadie había visto algo así en la lucha libre. Era el evento más grande de la historia, pero había un solo motivo por el cual todos estaban ahí: Hulk Hogan contra André el Gigante. André era una leyenda viviente, invicto por más de 15 años, el tipo más imponente que había pisado un ring, pero ese día, amigo, llegó como villano, ver vencer lo imposible. Y el combate fue lento, ¿sabes? Más cinematográfico que todo. Un estilo clásico de Hollywood, donde el villano gigante aplasta al héroe. Pero todo el mundo estaba esperando un solo momento: el slam que cambió la historia. Cuando el estadio casi se viene abajo. Fue uno de esos instantes donde el tiempo se congela y todos sabían que estaban viendo algo que quedaría marcado para siempre. Amigo, ese slam cambió todo. Cambió las normas, cambió el juego,
cambió todo. Después de ese slam, Hogan le metió, llegó a 3. Ese momento no solo le dio la victoria a la Hulkamania, hizo que WWE se convirtiera en una máquina de dinero, y desde ese día WrestleMania dejó de ser solo un show para convertirse en un espectáculo global. Amigo, la imagen de Hogan levantando bandera espada en la memoria de los fans, y todavía hoy es uno de los momentos más icónicos en toda la historia del wrestling. WrestleMania 13. Lo dije. Si hay un combate que redefinió la esencia, 7 palabras, esencia, de WWE para toda una generación, sin duda, ese fue Bret Hart contra Stone Cold Steve Austin en WrestleMania 13. Era 1997 y la empresa estaba en plena transición. Los héroes tradicionales ya no conectaban igual con el público y la gente empezaba a volverse loca por personajes más rebeldes, más reales, más rudos. Teníamos a Bret Hart llegando como siempre, como el héroe, el tipo que representaba todo lo que la lucha libre debía hacer, pero al frente tenía un Stone Cold que estaba a punto de convertirse en la cara de la nueva era. Amigo, la lucha fue una auténtica guerra, pero lo que la hizo histórica no fue solo su brutalidad, amigo, fue el doble turn que hubo. Durante todo el combate, Austin peleó con el corazón de un verdadero guerrero, amigo, y esto lo manifestó cuando no se rindió. Amigo, Austin nunca se rindió durante el combate. La imagen de Stone Cold desangrándose mientras resistía al sharpshooter es un recuerdo que es imposible de olvidar. Amigo, fue simplemente cine. Prendan un puchito que esto es cine. O sea, igual la lucha terminó con Bret ganando. La gente estaba más centrada en lo que pasaba con Stone Cold, y lo que se esperaba que sea ovación para Bret Hart terminó siendo abucheos para él. Amigo, era el nacimiento de un antihéroe. Era el nacimiento de Stone Cold Steve Austin. Ese día, WWE dejó atrás la era dorada de los héroes perfectos y abrazó la llegada de una era más oscura, más violenta, más real, con más actitud. Sin este combate, probablemente nunca hubiéramos tenido el ascenso de Austin, lo que fue un avance, una de las primeras piedras para construir al tipo más duro de Texas. WrestleMania 14. the toughest SOB, the reigning champion and #1 degenerate. Sí, WrestleMania 13 plantó la semilla de la Attitude Era. WrestleMania 14 fue la noche donde todo explotó. Era el 98 y WWE estaba al borde de una guerra con WCW por el dominio de la lucha libre. La única manera de sobrevivir era apostar todo por un solo hombre. Así es, damas y caballeros, estamos hablando de Stone Cold Steve Austin. Al frente tenía Shawn Michaels, el campeón reinante, pero con una lesión en la espalda que casi lo dejaba fuera del combate. Además, la cereza del pastel era la presencia de Mike Tyson, metiendo todavía mucha más polémica al combate. Amigo, como lo puedes imaginar, fue un choque de titanes, con HBK dejando el alma en cada movimiento, a pesar de que estaba más para allá que para acá. Y también teníamos a Stone Cold luchando por su destino. Y ya te la sabes, golpes van, golpes vienen, la lesión de Michaels pudo más, así que el final llegó cuando Tyson hizo la cuenta de 3 después de un stunner. Y con eso, amigo, Stone Cold se convirtió en el nuevo campeón de WWE, tomando la batuta oficialmente de la era de la actitud. Esa noche cambió todo. WWE dejó atrás la era de los héroes tradicionales y se metió de cabeza en la era de los rebeldes, los antihéroes, pero sobre todo en la era de la actitud. WrestleMania 17. Si había una manera de definir el final de la era de la actitud, fue con este combate. El 1 de abril del 2001, Stone Cold Steve Austin y La Roca se enfrentaron en uno de los main events más grandes de todos los tiempos, pero nadie, absolutamente nadie, esperaba lo que iba a pasar al final. Después de una lucha épica, amigo, Austin hizo lo impensado, le vendió su alma al diablo. El héroe rebelde que había enfrentado al jefe durante años, ahora se había vendido. Ese apretón de manos marcó el fin de una era y dejó claro que en WWE nadie podía confiar en nadie. Y lo voy a hacer corto porque ya tengo un par de videos donde hablo más a fondo de ese momento, así que pásate por ahí cuando termines de ver este.
Y ya que andas en modo reposo, no olvides darle like al video y suscríbete, que así ayudas a que esta comunidad siga creciendo. Muchas gracias, amigo. Ahora sí, seguimos. WrestleMania 19. Algunas rivalidades están destinadas a definirse en WrestleMania, pero ninguna como la de Stone Cold y La Roca. Llegamos a WrestleMania 19, 30 de marzo del 2003. El escenario fue Seattle y esta vez, amigo, todo tenía un sabor especial. Era la tercera y última vez que estos dos colosos se enfrentaban en el escenario más grande de todos. Pero este combate, amigo, tiempo después cobró mucho significado, ya que era la última lucha en la carrera de Stone Cold. Así es, la noche 1 de WrestleMania 38 no cuenta. La rivalidad entre Austin y La Roca había definido toda la era de la actitud, pero hasta ese momento, La Roca nunca había podido ganarle a Stone Cold en WrestleMania. Amigo, iba 2-0. Era su deuda pendiente, y esa noche el destino tenía otros planes. El combate fue puro storytelling, con cada movimiento cargado de historia. Austin luchaba con el corazón, pero se notaba que su cuerpo ya no daba más. El final llegó después de un rock bottom, donde Austin ya estaba más cerca del cielo de los perritos que en el estadio. La Roca lo cubrió y el conteo llegó a 3. Amigo, después de ese conteo ocurrió algo. No sé, La Roca empujó al referí y le dijo algo a Austin, algo que solo ellos dos saben hasta el día de hoy. Al terminar el combate, Stone Cold se retiró sin decir una sola palabra, solamente levantando los brazos con su gran gesto de rebeldía y dejando atrás la era más grande en la historia de WWE. WrestleMania 21. Yo lo llamo el nacimiento de nuevas estrellas. Llegamos al año 2005 y WWE estaba en un punto de quiebre. Quiero decir, las estrellas que habían dominado la era de la actitud como Stone Cold, La Roca, Mick Foley ya no estaban en la empresa y los fans se preguntaban quién iba a llevar la compañía hacia el futuro. La respuesta llegó esa noche en WrestleMania 21. Ese evento fue una especie de relevo generacional, donde dos nombres emergieron como los nuevos rostros que marcarían toda una era: John Cena y Batista. Por un lado, John Cena venía en un ascenso meteórico, amigo. Conectaba con el público más joven debido a su personaje de rapero callejero. Ustedes saben, esa cosa enganchaba totalmente. Y su rival era JBL, el campeón de WWE que había sido dominante durante casi un año en SmackDown. Ese combate no fue una obra maestra técnica, pero fue el momento donde Cena finalmente alcanzó la cima, ganando así su primer campeonato de WWE con el clásico FU. Así es, gente, antes de ser ajuste de actitud se llamaba FU. Mientras tanto, en el evento estelar, Batista se enfrentaba a Triple H por el campeonato mundial de peso pesado. Después de meses de tensión entre Evolution, la historia se había construido perfectamente, con Batista pasando de ser el guardaespaldas silencioso a convertirse en una fuerza imparable que había superado al mismísimo Rey de Reyes. Amigo, y cuando Batista logró aplicarle su Batista Bomb a Triple H, fue el nacimiento del animal, el animal como campeón. Esa noche marcó el nacimiento de dos pilares que cargarían con la empresa por toda la siguiente década. Cena se convertiría en la cara de WWE, mientras Batista representaba la fuerza bruta y la nueva sangre. WrestleMania 21 no solo coronó a dos nuevos campeones, marcó el comienzo de una nueva era. WrestleMania 26. Si hablamos de momentos que cambiaron la historia de WrestleMania y del retiro de Shawn Michaels en WrestleMania 26, amigo, ese combate contra el Undertaker fue mucho más que una lucha, fue una despedida. Se sentía en el aire que era el final de una era. La narrativa estaba escrita a la perfección. El hombre que siempre lo daba todo en WrestleMania apostaba su legado por su única obsesión, la única obsesión que nunca logró conquistar, la racha del Undertaker. Y la mirada a cada near fall parecía que Shawn se estaba jugando la vida, y en cierto punto realmente lo estaba haciendo, porque no solo se trataba de perder un combate, se trataba de dejar atrás una carrera que había definido a toda una generación de fanáticos. Amigo, y el final es uno de los más icónicos. Shawn Michaels arrastrándose por
última vez, con más orgullo que posibilidades, dándole una cachetada final al Taker, terminara con el trabajo. Amigo, y cuando llegó ese último Tombstone, fue como si el tiempo se detuviera. Uno de los mejores de la historia se iba para siempre, con la frente en alto, después de haber entregado su vida. Ese momento, una era donde los luchadores entregaban su alma cada vez que pisaban el ring. Shawn Michaels se retiró con dignidad en la cima, dejando un vacío que nunca se volvió a llenar. No importa cuántas estrellas nuevas salgan o cuántos combates de 5 estrellas veamos hoy, amigo, nunca habrá otro Shawn Michaels. WrestleMania 26 no fue solo el final de una carrera, fue el cierre de una época dorada, porque después de esa noche, WWE nunca más volvió a ser la misma. WrestleMania 30. Y gente, ya la verdad es que no sé cuántas veces he hablado de la racha en este canal y cada vez que lo hago se siente lo mismo. El dolor está ahí una y otra vez. Hasta ese momento la racha del Undertaker era sagrada, amigo, 21 victorias, más de 2 décadas donde nadie había podido derrotar al hombre muerto en el escenario más grande de todos. La racha era prácticamente un mito, amigo, algo que se sentía intocable, y por eso cuando Brock Lesnar hizo la cuenta de 3 después de ese F5, nadie lo podía creer. Ese momento fue puro shock, ni los comentaristas sabían qué decir, o sea, el público quedó congelado, como si acabaran de presenciar algo que nunca debía haber pasado. Era como si se hubiese roto una ley no escrita en WWE, porque la racha no era solo un número, era la leyenda más grande que había creado WWE. Ese día terminó algo más que la racha. Se terminó la sensación de que WrestleMania siempre iba a tener ese toque mágico, esa certeza de que había cosas que simplemente no podían pasar. WWE decidió que alguien tenía que acabar con el mito y lo hicieron de la manera más fría posible. El fin de la racha fue una de las decisiones más polémicas que tomó WWE, pero si hay algo que nadie puede negar es que ese momento quedó marcado como un antes y un después. Amigo, yo he visto a mucha gente que dejó de ver WWE por esto. Así de grande fue el fin de la racha. WrestleMania 35. Amigo, este WrestleMania va a quedar marcado para siempre como la noche donde las mujeres hicieron historia. Por primera vez en 35 años, el evento estelar de WrestleMania fue protagonizado por 3 mujeres: Ronda Rousey, Charlotte Flair y Becky Lynch. Pero este momento no se trataba de quienes estaban en el ring, se trataba de todo lo que significaba para la industria. Amigo, durante décadas la división femenina fue básicamente puro relleno. Peleas de 5 minutos, storylines ridículas y esa época oscura donde las mujeres eran tratadas más como modelos que como luchadoras. Pero con el paso de los años, algunas superestrellas empezaron a cambiar la narrativa, teniendo precursoras como Chyna, Trish Stratus y Lita. Años después, AJ Lee, Paige, levantando la voz, y finalmente llegó la llamada revolución femenina, llevando la lucha femenina a otro nivel. Y amigo, lo que pasó en ese main event de WrestleMania 35 fue la culminación de todo ese proceso. No fue pura casualidad, fue una lucha que se ganó con sangre, sudor y lágrimas. Becky Lynch se convirtió en la cara de toda esa revolución al final. Amigo, el personaje de Daman representaba a todas las que nunca tuvieron la oportunidad de estar ahí antes. Charlotte representando su legado familiar que la hacía parecer destinada a ese lugar, pero era puro talento, amigos, puro trabajo duro y talento. Y Ronda Rousey, la outsider que llegó para darle a la división femenina una legitimidad que nunca antes había tenido. Y amigo, el combate tal vez no fue el mejor combate femenino de la historia, pero eso no importaba en ese entonces. Lo que importaba era el momento. Amigo, esa imagen final con Becky Lynch levantando los títulos, porque fueron 2 títulos, ganó el título femenino de Raw y el título femenino de SmackDown. Becky Lynch levantaba los títulos y 80,000 personas aplaudían, amigo. Ese fue el punto donde quedó claro que la lucha femenina ya no era categoría aparte, era parte de la historia grande de WWE.
Amigo, este momento cambió WrestleMania para siempre, porque rompió una barrera que parecía imposible, y esa noche quedó grabada para siempre. WrestleMania 40. Ay, amigo, WrestleMania 40. Esa noche fue uno de esos momentos que te hacen acordar por qué amamos tanto el wrestling. La noche donde Cody Rhodes finalmente terminó su historia. Pero ojo, este no fue solo un final feliz. Este fue uno de los momentos que directamente cambiaron la historia de WWE para siempre. La historia de Cody fue mucho más que una simple rivalidad con Roman Reigns. Fue el viaje de alguien que se fue de WWE, siendo prácticamente un chiste con el personaje de Stardust, para años después volver como una estrella mundial, con una sola misión: terminar lo que su padre Dusty Rhodes nunca pudo lograr, convertirse en campeón mundial de WWE. Y amigo, después de perder en WrestleMania 39, muchos pensaban que WWE la había cagado mal, que era el momento y lo dejaron pasar, pero lo que hicieron fue algo que pocas veces WWE se anima a hacer: apostar a la historia a largo plazo. Y cuando finalmente llegó WrestleMania 40, con todo el Bloodline metido en medio, con La Roca, John Cena, Rollins, incluso hasta el Undertaker rondando por esa lucha, amigo, el resultado no podía ser otro. Cuando Cody le aplica el tercer Crossroads a Roman y se lleva la cuenta de 3, no solo terminó su historia, se terminó una era, la era del Bloodline, la era de la tiranía de Roman Reigns, que durante 5 años había dominado absolutamente todo. WWE volvió a hacer que los finales felices importen, y lo hizo de una manera que casi nunca pasa, con la gente de verdad metida en la historia, sintiendo cada paso como propio. Y amigo, lo que hace que este momento haya cambiado la historia es que demostró que a veces las historias simples son las mejores. Cody no necesitaba ser un personaje complejo o tener una historia llena de giros raros, solo necesitaba un objetivo claro, un villano perfecto como lo era Roman, y la conexión con la gente. Amigo, es la esencia del wrestling que WWE había perdido durante años. Esa noche no solo estaba celebrando su propia victoria, estaba demostrando que la lucha libre todavía puede hacer magia. Y eso, hermano, es lo que hace que WrestleMania 40 quede marcado para siempre. Y amigo, este WrestleMania fue especial por muchas razones, pero para mí fue el primero en mucho tiempo donde me enganché de verdad otra vez. La historia de redención de Cody me pegaba distinto, porque era alguien que había sufrido un montón, que había tenido que irse de WWE para viajar por todo el mundo y redefinirse como luchador. Y como persona, siento que hubo mucho paralelismo en su historia con una situación que vivía en ese entonces. Así que verlo llegar a la cima después de todo lo que pasó me hizo acordar que los sueños, aunque tarden, se pueden cumplir. Pero además, este WrestleMania pues fue pura magia. Este WrestleMania lo compartí con una persona muy especial que hoy ya no está más. Y creo que eso lo hace todavía más inolvidable, porque a veces el wrestling no se trata solo de quién gana o quién pierde, se trata de los momentos que nos hacen conectar con las personas que queremos y que, aunque pasen los años, quedan grabados para siempre. Así que te puede tomar mucho tiempo, mira que a Cody le pasó, y si algo nos enseñó o aprendimos de esto, es que no importa cuántas veces caigas, lo que importa es cómo te levantas y sigues adelante, porque todos tenemos una historia que terminar y estamos trabajando durísimo por eso. Amigo, vamos que se puede, y si Cody pudo hacerlo después de todo lo que vivió, ustedes también pueden terminar su historia. Y hasta acá el video de hoy, gente. Este es un mensaje del no editor. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, gente. No olviden suscribirse y darle like al video, de esa forma seguimos creciendo. En serio, muchas gracias por su aguante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Para todos aquellos que sueñan, nunca dejen de soñar. Trabaje por sus sueños y terminen su historia.